Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con lo que va a ser la artrología del miembro inferior. Ya habiendo pasado por todo lo que fue el miembro superior y con la clase pasada que vimos todos los accidentes, ¿sí? Espero que esto sea un poquito más fácil. Recuerden que vamos a mantener el mismo esquema de como venimos estudiando, ¿sí? Tipo, género, superficies articulares, medios de unión y qué tipo de movimientos hace la articulación para poder reforzar lo que venimos conociendo, ¿sí? Empezamos con las articulaciones de la pelvis. Acá tenemos tres y a cada una la podemos identificar una región diferente. La articulación sacroiliaca va a ser posterior. Su nombre me buchonea que esta articulación es entre dos huesos, el sacro y el ilíaco, que es otra forma de decirle al coxal. Bien, el sacro pertenecía a la columna, entonces está sobre la línea media y la columna en posición anatómica siempre va a ser una referencia posterior. Hacia ambos lados de la línea media, ¿sí? O sea, hacia ambos lados del sacro, encontramos al coxal o ilíaco derecho y al coxal o ilíaco izquierdo, ¿sí? Particularmente el hueso que formaba, ¿sí? Embrionariamente una separación era el ilíaco, y esa región superior del coxal es la que va a tener la carilla articular para el sacro. Después tenemos la sínfisis del pubis. Esta articulación es anterior, se va a dar entre la carilla articular del pubis derecho con el pubis izquierdo en la línea media del paciente. Y finalmente, la articulación coxofemoral es una articulación de la zona lateral, ¿sí? Tenemos dos, ¿sí? Derecha e izquierda, igual que la sacroiliaca, la sínfisis del pubis es única. Y en el coxofemoral me está buchoneando de vuelta, coxo de coxal, femoral de fémur. Acá justamente la región del coxal o del ilíaco que articula con la cabeza femoral es el acetábulo, que tenía gran relevancia para nosotros que venimos viendo la clase pasada porque era la zona de fusión entre el ilion, el isquion y el pubis. Bien, entonces articulaciones de la pelvis, 3, sacroiliaca que es posterior, sínfisis del pubis que es anterior y la coxofemoral que va a ser lateral. Sacroiliaca hay derecha e izquierda, a ambos lados del sacro. Sínfisis del pubis es una sola, entre ambos pubis, ¿sí? Y coxofemoral hay dos, de vuelta, derecha e izquierda, y esta articulación coxofemoral es la famosa articulación de la cadera. Empezamos con la articulación sacroiliaca. Esta es la articulación más grande del cuerpo humano y es una combinación entre una sinartrosis y una diartrosis. Por eso, cuando ustedes miran lo que es el tipo, no podemos decir que es una sola cosa. Decimos ahora que es una dianfiertrosis. ¿Bien? Y este es único en nuestro cuerpo, es la única que va a tener esta característica, porque vamos a ver que cumple una función muy específica en los movimientos que tiene que realizar al momento del parto. ¿Estamos? Por eso, ya en la clase pasada, cuando hablamos de la pelvis, bien, dijimos que esta estructura ósea iba a ser diferente si separábamos en el binomio biológico, porque en aquellas personas biológicamente femeninas que tengan la posibilidad de gestar, vamos a ver que en el momento del parto, ciertas hormonas actúan relajando los ligamentos que mantienen unida a esta articulación, cambiando las proporciones de la pelvis y permitiendo entonces el pasaje del bebé por el canal del parto. ¿Estamos? Entonces vamos a ver que la mayor parte en realidad de la articulación es una sindesmosis diartrodial y tiene como características una subtopografía muy irregular, pero que tiene muy fuertes conexiones fibrosas intraarticulares y un montón de ligamentos de soporte extraarticulares que me van a ayudar, ¿sí? Y la principal diferencia que tiene con respecto a la mayoría de las articulaciones sinoviales es que tiene muy poca movilidad, por eso en realidad es una articulación súper estable, ¿sí? Si la llevamos al género, acá se mantiene esto de lo que es el género sinovial y decimos que es plana o artroide, ¿sabes? Porque fuera de los que son los movimientos específicos del parto, esto si se mueve es pequeño deslizamiento, nada más. Si se fijan, decimos que las superficies articulares son irregulares, porque tanto la carilla articular del sacro como la carilla articular de lo que va a ser el ilíaco, particularmente de este que es el ilion, ¿sí? Van a tener bastantes accidentes, las vemos y no son completamente lisas. Bien, si se acuerdan, acá fíjense que está bueno, tienen de vuelta separado lo que va a ser el ilion, el pubis y el isquion.
¿Estamos? Fíjense, esto sería anterior y esto sería posterior. ¿Estamos? Entonces, esta que está acá es la articulación sacroiliaca derecha y esta que está acá es la articulación sacroiliaca izquierda. ¿Bien? Entonces, las superficies articulares, ¿qué van a ser? Las carillas articulares laterales del sacro, porque tengo una que es derecha y otra que es izquierda, y las carillas articulares ilíacas del coxal. ¿Estamos? Como medios de unión tiene una cápsula articular y tiene estos tres ligamentos propios que son los sacroiliacos. Se dividen en sacroiliacos anterior, interóseo y posterior. Y esta articulación, si bien también está reforzada por los músculos, bien, de la zona pélvica, van a estar también reforzadas principalmente por estos ligamentos que van a ser los iliolumbares, los sacrociáticos, ¿sí? Que son el sacro tuberoso y el sacro espinoso, ¿sí? Van a ver ahora cuando los chusmeemos en las imágenes del libro de anatomía, cómo son súper buchones los nombres que tienen estos ligamentos, ¿bien? Y cuando hablamos de movimientos, hoy les haré una diapositiva para que sea más fácil de entender esto, porque no me tienen ahora a mí enfrente de ustedes moviéndole las manos para que lo vean. Así que conseguí un video que se puede ver bastante bien y una imagen estática para que tengan en cuenta estos movimientos propios de lo que es el parto, que es la nutación y la contranutación, ¿sí? Para volver después a lo que va a ser un estado neutro. Bien, entonces permite deslizamiento y esa pequeña rotación es la nutación y contranutación que es propia del momento del parto. ¿Estamos? Principalmente fuera de esa función de la que venimos hablando, en líneas generales la función principal de esta articulación es poder transmitir el peso del cuerpo. Fíjense que tengo entonces la última parte casi de la columna vertebral que es el sacro y ya tengo que empezar a distribuir ese peso que viene soportando el eje del cuerpo que es la columna hacia el miembro inferior. ¿Estamos? Entonces me transmite ese peso desde el sacro hacia los coxales y luego hacia el miembro inferior. Esta es la diapo que les haré, ¿sí? Pongo un puntero láser para que lo entiendan un poco mejor. Tenemos acá los que son momentos estáticos y acá al costado tienen el video, ¿sí? Entonces, empezamos por acá. ¿Cuáles son los dos momentos de rotación que va a realizar el sacro a través de un eje transversal de su cuerpo marcado por los ligamentos sacroiliacos interóseos? La nutación y la contranutación. ¿Bien? La nutación va a ser necesaria al momento, ¿sí?, del trabajo del parto, porque lo que me va a generar es una apertura del suelo inferior. La contranutación lo que hace justamente es lo contrario y me hace una apertura de lo que sería el orificio superior de la pelvis. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando básicamente en esto? Me interesa que ustedes entiendan bien la nutación. Vamos a ver que acá tenemos el sacro, ¿sí? Esta parte que está acá abajo es el coxis. Tanto el sacro como el coxis pertenecen a la columna, bien, y son dos estructuras óseas, dos huesos diferentes, donde vemos vértebras fusionadas. Acá en el primero, esta partecita de acá se llama promontorio sacro, está en S1. Seguramente ya lo escucharon porque esta región es una de las que queremos ver cuando hacemos posiciones de pelvis como Ferguson. Bien, vamos a ver que en la nutación, mientras el promontorio sacro, ¿sí?, se acerca, el coxis se aleja. Bien, en este movimiento, cuando el promontorio sacro rota hacia adelante, bien, lo que está pasando es que en esa rotación me lleva a que las crestas del ilium, de los ilíacos, se acerquen también hacia la línea media, mientras que el isquion se aleja de la línea media. Bien, esto me genera un ensanchamiento de la parte inferior. Por el contrario, cuando tenemos la contranutación, que es lo que está sucediendo acá, fíjense en que el promontorio sacro lo que hace es alejarse, rota entonces para atrás. Esto hace que el coxis se acerque y es justamente el momento inverso de lo que vimos acá. Si anteriormente, cuando iba para adelante, me llevaba a que las alas se acerquen y el isquion se aleje, acá pasaría los contrarios. Cuando tenemos la contranutación, ¿sí?, las alas de lo que es el ilíaco, ¿sí?, se van a alejar, mientras que lo que va a hacer el isquion se van a acercar, ¿sí? Y esto me lleva a un ensanchamiento de la apertura superior versus la apertura inferior como pasaba en la nutación. Bien, chicos, acá les pongo el video, ¿sí? Vamos a ponerle play. Empieza con la contranutación. Ves el movimiento que lo que hace es ensancharme el diámetro superior. Ahí vemos la nutación, donde lo que se ensancha es el diámetro inferior.
Presten atención a cómo están las flechas de cómo se movió el sacro, ¿sí? Entonces, en esta, que es la contranotación, se mueve el sacro hacia atrás y el crucis hacia adelante, ¿sí? Y en la notación se mueve el sacro hacia adelante y el crucis hacia atrás. Esto cambia completamente las proporciones, ¿sí? Y si se vieron ahí, era como bastante marcada la notación, cómo cambiaba el diámetro inferior, súper necesario para el trabajo de parto. Para seguir explorando esta articulación, acá tenemos 3 vistas de la misma, ¿sí? Una vista anterior, una vista posterior y un corte transversal, ¿sí? Acá están viendo justamente también una imagen radiográfica para poder ver eso, ¿sí? En la anterior es más que nada para marcar, como tenemos dos, ¿cierto? La articulación sacroiliaca derecha y la articulación sacroiliaca izquierda, ¿sí? Posteriormente, cuando vemos acá, fíjense que me queda medial siempre va a ser el sacro y hacia lateral siempre voy a tener a los coxales o también llamados ilíacos. Y esta visión, que es un corte transversal, es súper interesante. Fíjense que tenemos acá el sacro, este va a ser el ilíaco, hacia acá estamos anterior y hacia acá estamos hacia posterior, ¿bien? O sea que para acá tendría lo que sería la cola, ¿bien? Y acá estaría el interior, ¿sí? Acá, mismo que en esta imagen, estaría el interior del contenido pélvico, ¿bien? Esto está bueno porque pueden ver acá, realmente, fíjense este ligamento interioso sacroiliaco, miren qué preponderante que es esta unión mediante el ligamento, ¿sí? Y acá tienen los ligamentos sacroiliacos, ¿sí? El anterior y el posterior, reforzándome todo lo que va a ser esta unión. Entonces realmente la unión es muy firme, estos ligamentos cumplen una función muy importante para reforzarme la articulación. Esta diapositiva, ¿sí? Nos va a servir para poder ver bien a todos los ligamentos, ¿estamos? Entonces, lo primero que tengo que tener bien en claro es que estamos viendo, así nadie se me confunde. Fíjense acá, esta es una visión anterior y se corresponde a esta parte que está acá. Esta es una visión posterior y se corresponde a esta parte, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que esto estoy viendo desde adelante y acá es la misma imagen, ¿sí? Pero que está, ¿sí?, vista hacia posterior. O sea que esta es la derecha y esta es la izquierda, esta es la derecha, esta es la izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, ojo con esto, esta es una visión anterior, esta es una visión posterior. Y esta que está acá es un corte transversal. ¿Estamos? O sea que estoy viendo, esto sería posterior, bien, esto sería anterior, derecha e izquierda, y lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Como si hubiese cortado por arriba de lo que sería el sacro. ¿Estamos? Como si hubiésemos cortado por acá y lo estamos viendo desde arriba, ¿bien? Entonces vamos a ir marcando a los ligamentos que habíamos dicho que eran propios de esta articulación. Empezamos en el corte transversal y vamos a marcar ese ligamento que era súper importante, que me está uniendo al sacro con el ilion, ¿sí? Que es el ligamento sacroilíaco interóseo. ¿Estamos? O sea que acá esto que está ahí, ese es el ligamento sacroilíaco interóseo. ¿Bien? Fíjense acá que yo se los remarqué, sacroilíaco interóseo. En esta diapositiva, si quieren, o sea, en este mismo dibujo, ustedes podrían marcar, vamos a buscar otros dos colores, vamos a marcar hacia posterior, rojo este, que sería el sacroilíaco posterior. Si me siguen acá a lo que sería esta imagen en posterior, el ligamento sacroilíaco posterior sería todo este que está acá. ¿Estamos? Eso que está ahí sería el ligamento sacroilíaco posterior. ¿Estamos? Fíjense que lo que está haciendo me está reforzando toda la parte de unión entre el sacroilíaco en lo que es la cara posterior de la articulación. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero marcar de vuelta, vamos a usar el violeta. Acá hacia adelante, les dije que esto era anterior, tenemos el ligamento sacroilíaco anterior. Si me voy para anterior, todo esto que está acá, que me está marcando y me está uniendo ahí, ¿sí? Este lo voy a cambiar porque este es otro, ¿sí? Todo esto que está ahí en violeta, que estoy poniendo ahora, sería el ligamento sacroilíaco anterior. ¿Estamos? Entonces, sacroilíaco posterior, anterior y posterior, el interóseo, estos sean los principales. Después habíamos comentado que había un par que iban a ser accesorios. Empezamos con lo que voy a marcar de verde. Fíjense en que estas vértebras que están acá, ¿sí?, serían L5 y S1.
Esto que está acá, ¿qué me está uniendo? Me está uniendo al ilíaco, ¿sí? Con la vértebra lumbar. Entonces, ese ligamento que quedó ahí en verde es el ligamento iliolumbar. Fíjense en que lo puedo ver hacia anterior y también lo puedo ver acá en posterior. ¿Estamos? Entonces, todo lo que me quedó marcado en verde sería ese ligamento iliolumbar, ¿sí? Está bueno en las imágenes de arriba, para que no se confundan, fíjense que hay diferentes tonos de gris. Ahí pueden ver perfecto el ligamento iliolumbar, ¿sí? Y lo ven en relación con quién, con el ligamento sacroiliaco anterior y el ligamento sacroiliaco posterior. ¿Estamos? Después nos quedaban los ligamentos que van a ser el sacrotuberoso y el sacroespinoso. ¿Estamos? En el sacroespinoso lo vamos a ver mucho mejor en lo que va a ser la vista anterior, ¿sí? Porque justamente me estoy uniendo el sacro con lo que va a ser la espina del hueso coxal, ¿sí? Entonces, vamos a buscar acá en celeste, ¿bien? Y acá tenemos el ligamento sacroespinoso. Vamos a marcarlo este que está acá, ¿sí? Ese sería el ligamento sacroespinoso, ¿sí? Y si ustedes se fijan para atrás, vamos a usar el naranja, tenemos a este que está acá, que es el ligamento sacro, ¿sí? Tuberoso. Por el tuberoso de acá, de lo que me está uniendo a lo que va a ser ¿quién? El isquio. ¿Estamos? Entonces por eso les decía que se va a ver mejor acá. Y en la siguiente diapo, porque tenemos un corte sagital, ahí van a entender mucho mejor por qué lo nombramos de esa manera, ¿sí? Ahora, fíjense entonces, como les comentaba, bien, ven acá el sacroespinoso, como va hacia lo que va a ser la espina, ¿sí? Miren acá, voy a marcar en azul ahí y acá, ¿sí? Sacro lo tengo de este lado, ¿estamos? Acá está bien sacro. Y esta sería la espina, ¿sí? De lo que sería el coxal, ¿estamos? Bien, entonces, y acá lo estoy viendo en la parte anterior, igual que se les había marcado abajo, ¿sí? Y si queremos ver el otro, que era el sacrotuberoso, lo ven de acá, ¿ven? Esto está acá, en la visión posterior, este es el sacrotuberoso, ¿sí? Y en la parte anterior acá, ¿sí? No lo tengo para marcarlo porque lo sacaron de la imagen, ¿estamos? Esto es lo que les comentaba recién, es un corte sagital de la pelvis. Esto es posterior, esto es anterior, para acá es superior, para acá es inferior. Tenemos a L5, ¿sí? Tenemos al sacro, el coxis, ¿sí? Este es todo lo que es el coxal o ilíaco, el ilion, el isquion y el pubis. ¿Estamos? Y si vemos, acá están bien marcados para que se entiendan mejor, quizás si no me entendieron en la diapo pasada, a estos dos ligamentos que estábamos hablando, ¿sí? Que son el sacro espinoso. Fíjense en cómo me une literalmente el sacro con quién, con la espina ciática, y el sacro tuberoso que me une al sacro con el tubérculo acá del isquio. ¿Estamos? Esos ligamentos ahora en el paciente si vivo lo podemos ver, en el cadáver cuando teníamos la pelvis en la mano la vez pasada no nos podíamos ver este orificio como para poder describirlo porque no teníamos los ligamentos, ¿sí? Pero en el paciente, si en la persona viva, vamos a ver que la inserción de esos dos ligamentos me dejan delimitados dos forámenes. Un foramen superior que se llama foramen isquiático mayor, ¿sí? Y un foramen inferior que se va a llamar foramen isquiático menor. ¿Estamos? Entonces, foramen isquiático mayor, foramen isquiático menor, ¿sí? Y este que estaban acá, ¿se acuerdan que eran el foramen obturador o agujero obturador, que era exactamente lo mismo? Bien, nosotros también cuando teníamos el coxal, el hueso en nuestras manos o la pelvis ósea en nuestras manos, acá veíamos directamente el agujero y no teníamos nada, ¿sí? En el paciente vivo, la mayor parte de este foramen va a estar cubierto por esto que se llama membrana obturatriz, ¿sí? Decimos la mayor parte porque hay una pequeña región superior, ¿sí? Entre lo que va a ser esta membrana obturatriz y esta que es una de las ramas del pubis, ¿bien? Donde me queda un espacio sin esta membrana al que llamamos conducto obturador. Bien, entonces en este corte vamos a marcar, ¿sí? Dos forámenes y un conducto. Foramen isquiático mayor, foramen isquiático menor y conducto obturador. Seguimos con la articulación anterior de la pelvis, que era la sínfisis del pubis, ¿sí? Ya el nombre me buchonea el género de la articulación. Sabemos que esta es una anfiartrosis, bien, o sea, tiene movimiento muy limitado, y que el género es cartilaginoso secundario.
¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos hacia ambos costados a la cara interna del pubis, ¿sí? Acá la podemos marcar. Esta es la cara interna del pubis derecho, ¿sí? En realidad yo estoy marcando acá el borde, pero acuérdense que no la estaríamos viendo porque está articulando, ¿sí? Si me fuera la mano ahí, vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, este reborde, la cara interna del pubis derecho, ¿sí? Este reborde que está acá, la cara interna del pubis izquierdo, ¿sí? Y todo lo que tengo en el medio, que me está uniendo esto, ¿sí? Esto que voy a marcar ahora en amarillo, es un disco llamado disco interpúbico, ¿sí? Este que está acá, ¿bien? Que está formado por cartílago, por eso el tema de que es una cartilaginosa secundaria. Y al refuerzo de esta articulación van a ser los ligamentos arqueados, ¿sí? Ligamento arqueado superior y ligamento arqueado inferior. Superior, literalmente lo tenemos acá arriba, ¿sí? Y el inferior lo tenemos acá abajo, ¿estamos? Y arqueados porque si se fijan, si ahora se los voy a borrar para que lo puedan ver de vuelta en la imagen, ven que no son rectos, sino que tienen pequeña curvatura, ¿estamos? Entonces, esta articulación de vuelta, en líneas generales, no tiene movimiento, salvo cuando estamos hablando del momento del trabajo del parto. Estamos donde las hormonas, como igual que pasaba en la articulación sacroiliaca, ¿sí? Como por ejemplo la relaxina, que la tienen nombrada acá, lo que hacen es permitir el relajamiento de estos ligamentos, ¿sí? Y de esa manera, cuando se ensancha la apertura pélvica, permitía el pasaje del bebé por el canal de parto. ¿Estamos? O sea que el concepto del movimiento de la sínfisis del pubis va relacionado directamente con el tipo de movimiento que hacía la articulación sacroiliaca que vimos hace un ratito. ¿Estamos? Si no, fuera de eso, es realmente una articulación bastante sólida, ¿sí? Por el tipo de medio de unión que tiene. Por último, de forma bilateral, en la región lateral de la pelvis, encontramos a la articulación coxofemoral. Esta articulación es del tipo de artrosis del género sinovial y es una anartrosis o esferoide. Por lo tanto, me está buchoneando ya los movimientos. Recuerden que las sinoviales enartrosis o esferoideas tenían estas superficies articulares que van a ser una superficie de esfera, bien redondeada, y una concavidad, bien. Entonces me permite hacer básicamente todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, lateral, circunducción. Y en este caso las superficies articulares son bastante fáciles, bien, por un lado la cabeza del fémur, por otro lado el acetábulo del coxal. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay una diferencia en el material cádico con el que trabajamos, donde vemos solamente el hueso, y lo que pasa en la persona viva. Esto lo venimos trabajando a su ratito también en las diapos pasadas. Entonces, a las superficies articulares tenemos que agregarle el rodete cotiloideo, ¿sí? O también llamado rodete acetabular, ¿sí? Este rodete está formado de cartílago, ¿bien? Vamos a encontrar también el labrum, que es una partecita de esta estructura, que lo que hace es permitirme, ¿sí?, que la cabeza del fémur articule todavía mucho más seguro en lo que va a ser esta cavidad que me genera el acetábulo, de tal manera de intentar impedir en esos movimientos tan amplios que tiene la articulación que ésta se me luxe, o sea, que se me salga del lugar. Los medios de unión entonces van a ser importantísimos, ¿sí? De vuelta vamos a tener un montón de músculos que me ayudan a reforzar esto. Tenemos una cápsula articular, porque esto es una articulación sinovial, y 3 ligamentos que son rebuchones, que son los ligamentos propios de la articulación. El ilio femoral, fíjense, me une qué cosa, el fémur con el ilio. El pubo femoral me une el fémur con el pubis. Y el isquio femoral me une el fémur con el isquio, ¿sí? Y finalmente tenemos refuerzos de esto. Uno de ellos es el ligamento redondo del fémur, que justamente me generaba este accidente óseo que habíamos marcado en la cabeza, que era esa fobia del fémur, ¿sí? Y que vamos a ver que ese ligamento se une también y me deja también una depresión en el fondo del acetábulo. Y finalmente un ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo, ¿sí? En la siguiente diapo lo vamos a poder ver en detalle. En este diapo a lo que estamos viendo son las superficies articulares. Vamos para poder marcar bien cuáles son estos dos ligamentos de refuerzo interno de la articulación. Queda el ligamento redondo del fémur, acá lo tienen marcado como el ligamento de la cabeza femoral, y el ligamento transverso del acetábulo, el ligamento sublunar transverso, es lo mismo. Bien, entonces acá van a ver que que está acá, que lo tenemos en la cabeza y que llega hasta acá, hasta el fondo del acetábulo,
ese era el ligamento redondo del fémur, o como lo tienen acá, ligamento de la cabeza femoral. Bien. Y reforzando lo que venimos diciendo, de que para que la articulación sea mucho más estable y que la cabeza del fémur realmente tenga el espacio para articular como corresponde y no se luxe, ¿sí? Acá cerrando el círculo que tenemos acá de lo que sería el acetábulo, tenemos este ligamento transverso del acetábulo o ligamento acetubular transverso. Fíjense que si no, no sería esto un círculo o una concavidad completa. ¿Estamos? Entonces tendría cada espacio para apiantarse el fémur para abajo. Sin embargo, este refuerzo del ligamento más el refuerzo de lo que va a ser el rodete acetabular, que es todo lo que están viendo en cartílago y en gris, ¿bien? Es lo que me ayuda a que realmente la cabeza del fémur no se mueva, ¿bien? De este lugar. Y después también, miren ahí que me tienen marcado en verde, porque es como si hubiesen cortado, ¿qué cosa? La bolsa sinovial de esta articulación. Ahí se dan cuenta entonces como esto me está también reforzando y manteniendo unida estas dos superficies articulares. En esta diapo vamos a poder marcar a los que son los ligamentos que me reforzaban la articulación. Ojo con esto, esta es una visión anterior, esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. ¿Estamos? Sigue siendo en todas las imágenes, las tres que tienen acá, la cadera izquierda. La estoy viendo de adelante en estas dos y acá la estoy viendo desde atrás. ¿Bien? Entonces vamos a marcar estos ligamentos que, como les comentaba, me están buchoneando, que me están uniendo. Bien, fíjense en que esto que está acá va a ser la rama del pubis. Entonces este ligamento que me estoy uniendo acá, el pubis con el fémur, que estoy pintando lo de amarillo, ese es el ligamento pubofemoral. ¿Estamos? Me está uniendo pubis con fémur. Bien. Después, acá arriba, tenemos el ligamento que va a ser el iliofemoral, porque me están yendo a unir esta parte de acá arriba, que ya es el ilio. Entonces, este que estoy pintando de celeste, bien, que me está uniendo el fémur con el ilion hacia arriba, es el ligamento iliofemoral. Y nos queda uno último, ¿sí? Un último de estos ligamentos que en realidad para poder verlo vamos a tener que ver de lo que va a ser la cara posterior, ¿sí? Porque justamente me está uniendo al fémur con el isquion. ¿Se acuerdan que decíamos el isquion es el hueso con el que me siento? ¿Sí? Entonces obviamente lo vamos a ver mucho mejor de una visión posterior, este ligamento que está acá atrás, que lo vemos desde atrás, uniéndome el isquion con todo lo que va a ser el fémur, es el ligamento isquiofemoral. ¿Estamos? Entonces en esta imagen podemos ver a los tres ligamentos. Pasamos ahora a la articulación de la rodilla. Esta articulación de la rodilla es un complejo articular formado por la articulación femorotibial, ¿sí? Lateral y medial, y la articulación femororotuliana. ¿Estamos? La femorotibial, lateral y medial, porque va a ser separado como articula cada uno de los cóndilos del fémur con los platillos tibiales, ¿bien? Y el refuerzo que tienen a nivel anatómico los meniscos, ¿bien? Y femororotuliana, ahí tenemos marcada aquí a la rótula en el medio. Algo importantísimo de notar acá es que el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. Así que presten atención, miren, ahí me tienen ahí mirándolos en dibujito para que se acuerden bien. Peroné, prohibido decirme que forma parte de la articulación de la rodilla, ¿sí? Fíjense en acá, en esta imagen se ve perfecto. Esta también, pero puede que les pueda dar a confusión, pero en esta queda bárbaro, ¿sí? Ven que no llega ni a palo el peroné a formar parte de todo esto, ¿sí? Entonces, acá, esto que está acá, esto es la articulación de la rodilla, ¿sí? Y el peroné, pobrecito, me queda por acá y no tiene nada que ver con esta articulación. ¿Estamos? Esta imagen de la izquierda, esta que está acá, ¿sí? Me interesa un montonazo, ¿sí? Mi izquierda, la derecha de la pantalla, ¿sí? Fíjense que me está marcando, por un lado, a lo que va a ser hacia arriba el fémur, hacia abajo tenemos a la tibia, ¿sí? Y esta que está acá es la rótula o la patela, ¿bien? En transparencia, sí, que está buenísimo, este es un dibujo de Gray, este es un dibujo del Moore, que son los dos libros de referencia que tenemos en la cátedra, ¿bien?
Esto en transparencia me están marcando acá los famosos ligamentos cruzados, que me están reforzando la articulación de manera interna. Acá pueden ver asomar de un solo lado al menisco lateral, ¿sí? Acuérdense que era tibia por dentro, peroné por fuera, o sea que hacia acá estaría medial y hasta acá sería lo que sería lateral, ¿sí? Viéndolo así, esto es una rodilla izquierda, ¿estamos? Tibia por dentro, peroné por fuera. ¿Estamos? Si no, tendría que ser al revés. Esta, por ejemplo, es una rodilla derecha. ¿Se dan cuenta? Peroné está por fuera, la tibia está por dentro. ¿Bien? Más allá de eso, volviendo acá, fíjense entonces cómo está bien articulando el cóndilo. Y ven que le digo que es la platilla o meseta tibial. Si no fuese porque tiene este refuerzo del menisco, estas dos superficies no encastrarían una con la otra, que es lo que estuvimos viendo la vez pasada en clase cuando trabajamos con los huesos. ¿Bien? Hacia adelante hay una gran almohadilla de grasa infrarrotuliana, infra porque está por debajo de la rótula, ¿sí? Y acá también otro ligamento de refuerzo que es el tendón rotuliano, ¿estamos? Este ligamento de refuerzo que es el tendón rotuliano es externo a lo mismo que este, que es el ligamento colateral peroneo, y este que es el tendón del músculo popliteo, ¿estamos? Que también son algunos de los, ¿sí?, ligamentos y tendones de refuerzo para esto. Separemos entonces este complejo articular en las dos articulaciones que teníamos. La femorotibial lateral y medial son exactamente iguales, ¿sí?, en cuestión a lo que es el tipo, el género de superficies. ¿Estamos? Por eso no se las separé en dos diapos diferentes porque sería repetir lo mismo. Y después vamos a integrar todo esto de vuelta en una imagen parecida a la que vimos anteriormente para hablar del complejo articular con todos los refuerzos de ligamento y los meniscos sobre todo, que acá me interesa que ustedes sepan bien la diferencia entre el derecho y el izquierdo. ¿Bien? Entonces, volviendo a la articulación femorotibial, es de artrosis del tipo sinovial condilia o también llamada elipsoidal. Las superficies articulares son, como les había comentado, los cóndilos femorales y la cavidad glenoide de la tibia, ¿sí?, que a esos, ¿sí?, superficies de los platillos tibiales superiores. Bien, permiten la flexión, la extensión y cuando está en flexión la rodilla, una pequeña, ¿sí?, rotación medial y lateral. La articulación femororotuliana, ¿sí?, ojo porque esta tiende a confundir, es una diartrosis y es sinovial en bisagra o troclear. ¿Estamos? No es plana como muchas veces piensan, ¿sí? Vamos a ver que hay una tróclea femoral y las carillas articulares rotulianas posteriores, ¿sí? Entonces, ojo con esta que no es plana, sino que es troclear, ¿sí?, o también llamada en bisagra, que es lo mismo. Y al saber eso ya nos tiene que buchonear cuáles son los movimientos, flexión y extensión, nada más. Y ahora sí, esto es lo que me interesa cuando hablamos bien de la rodilla, ¿sí? El complejo articular tiene una definición de tipo y género articular propia. ¿Estamos? Decimos que es una diartrosis y que es sinovial bicondilia. ¿Estamos? Esa es la clasificación más moderna que van a encontrar hoy en día con respecto a esta articulación, ¿sí? Entonces, como ya ahora hablamos del complejo entero, ¿sí?, podemos poner en orden cuáles son las superficies articulares. Los cóndilos femorales, las cavidades glenoides de la tibia, ¿sí?, las carillas articulares medial y lateral de la rótula. Y en conjunto, la articulación de la rodilla va a permitir la flexión, la extensión, un pequeño deslizamiento y únicamente en flexión, la rotación medial y lateral. Bien, cuando pasamos a los que son los medios de unión, lo primero que quiero es que nos quede bien en claro qué es lo que están viendo en este dibujo, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, que nos queda una M esa re deforme, esto es medial y esto es lateral. ¿Estamos? Lo que están viendo es la rodilla, ¿sí?, en la zona de lo que es la tibia más que nada, en un corte axial, ¿sí?, y esto pertenecería a la rodilla derecha, ¿sí? Lo que me interesa de esta diapositiva más que nada es que ustedes identifiquen acá que la cápsula articular está formada por una membrana fibrosa que va a ser más externa y que está marcada acá en azul, ¿sí?, y una membrana sinovial propiamente dicho que va a ser interna y está marcada acá en el dibujo con la línea punteada roja. Bien, esta membrana fibrosa, ¿sí?, está reforzada por los tendones y por los músculos. Bien, y vamos a ver que se inserta
a nivel de lo que es el menisco medial, pero está completamente separada del menisco lateral. Bien, y termina uniéndose hacia ambos costados de lo que va a ser la rótula. ¿Estamos? Por otro lado, la membrana sinovial va a estar separada adelante porque se llama el cuerpo adiposo infrarrotuliano, o sea, por grasa, ¿sí? Y vamos a ver que hacia ambos lados va a formar pliegues que se van a llamar pliegues alares, que son estos que están marcados acá. ¿Ven? Pliegues alares de un lado, ¿sí? Son estos que están acá, ¿sí? Y por detrás va a marcarme este que está acá, ¿sí? A ver si se ve ahí, estoy marcando en amarillo, ¿sí? Esta zona que está ahí, ¿sí? Esta parte de atrás es el pliegue rotuliano, ¿sí? Sinovial infrarrotuliano en realidad, que es este posterior. Bien. Ahora, lo que interesa de acá, más que nada que lo pueden identificar, es que esta membrana sinovial lo que hace también es formar unas bolsas internamente, que la función que tienen es evitarme, ¿sí?, que se friccionen los tendones entre ellos. Porque fíjense que acá va a haber un montón de tendones y ligamentos. Entonces, esta bolsa que tiene líquido lubricante ahí adentro, lo que hace es hacerme como almohadilla entre estos para que no friccionen, no se raspen entre ellos, que eso es lo que más me interesa. ¿Estamos? Entonces, para reforzar, lo principal es sacar de esta diapositiva. Cuando hablamos de la cápsula sinovial, está formada por una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna. La membrana fibrosa va a estar reforzada por las extensiones de todos los músculos vecinos. La membrana sinovial va a formar algunos pliegues internos y sobre todo va a formar algunas bolsas, ¿sí?, que lo que hacen es proporcionarnos algunas superficies donde se evita la fricción entre los tendones y los ligamentos que están asociados a la articulación. Bien, esta diapo está buena para reforzar lo último que les estaba diciendo. Primero enfoquémonos en este corte de acá, sagital, que me está mostrando a la articulación, ¿sí?, bien de costadito. Y acá podemos ver, fíjense, este es el fémur, esta es la rótula, esta es la tibia, ¿sí? Y acá estamos viendo esas bolsas que les comentaba recién que formaba la sinovial. Estamos, miren, la bolsa prerotoniana y la infrarrotuliana, acá está la superficial y profunda. ¿Ven cómo quedan en contacto con estos que son tendones y ligamentos? Este es el tendón del cuádriceps femoral, que pertenece a este músculo femoral que está acá, que es el compartimento anterior del muslo, y este es el ligamento rotuliano, ¿sí?, que me estoy uniendo acá la rótula con lo que va a ser la tibia. Bien, ahora si miramos acá, tenemos marcado en rosa todo lo que sería esa membrana sinovial que estábamos hablando. Fíjense acá, podemos ver los pliegues alares, el pliegue infrarrotuliano que estábamos marcando recién. Y ven cómo está integrando todo esto. En el medio tenemos acá el menisco medial y el menisco lateral. Recuerden que de vuelta, tibia por dentro, peroné por fuera. Esta que estamos viendo sería una rodilla izquierda, ¿sí? La grasa infrarrotuliana, el ligamento rotuliano. Acá están los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, el tendón del músculo popliteo, ¿sí? Acá tenemos el peroné, pero recuerden que el peroné no forma parte de la articulación, simplemente lo marcamos para poder identificar de qué lado es, o sea, de a quién pertenece esta rodilla. ¿Estamos? Entonces, este también es un dibujo que me gusta bastante para que le presten atención, ¿sí? Igualmente el anterior estaba mucho más marcado porque este, por ejemplo, no tiene acá al fémur, que el otro sí lo tenía marcado en transparencia. Bien. Siguiendo con lo de los medios de unión, acá tenemos estos meniscos fibrocartilaginosos, que son los meniscos medial y lateral. Bien. Esta que tenemos acá va a ser una rodilla derecha. Vemos la rótula, el fémur, la tibia y el peroné. De una vista anterior, como les estaba comentando, y pueden ver en celeste a los meniscos, ¿sí? Este sería el menisco lateral y este sería el menisco medial. Bien. Recuerden que, y acá se ve bastante bien ilustrado, lo que les comentaba anteriormente con respecto a la función de los meniscos. Esto que venimos viendo hace rato cuando hablábamos de, che, ¿para qué me sirve tener cartílagos interpuestos en las articulaciones? Por un lado, y está bien que eso me lo digan, era para proteger las superficies óseas. Y por otro, lo que estamos viendo bien claro acá, es que los cartílagos también me ayudaban a equiparar las superficies articulares cuando me quedaban disparejas.
porque fíjense que tenemos el cóndilo, o los cóndilos en realidad del fémur, y los platillos tibiales, ¿sí? Que también se le decimos cóndilos tibiales también, ¿bien? Pero que si los vemos, como estuvimos la vez trabajando con los huesos, ¿sí? No encajan perfectamente uno con el otro. Sin embargo, cuando yo la meto en el medio de esta articulación a estos cartílagos, ¿bien? Vamos a ver que me generan, ¿sí? Una almohadilla que me equipara las superficies articulares para que ahora el fémur y la tibia articulen perfectamente uno con el otro. ¿Estamos? Ahora, esta imagen que están viendo acá, dijimos esta que era una rodilla derecha. ¿Estamos? Esto es lateral, esto es medial, ¿sí? Esta que está acá es una rodilla izquierda, ¿sí? Fíjense en que esto es lateral, esto es medial, esto es anterior y esto es posterior. Lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Entonces, si medial me queda para este lado, lo estoy viendo desde arriba, esto es, sin dudas, una rodilla izquierda. Queden tranquilos, eso derecha e izquierda yo se los remarco más que nada para que no haya ninguna confusión con respecto a las imágenes y lo que están viendo, ¿sí? Lo que me interesa particularmente de esto es que ustedes vean que hay una diferencia, ¿sí? Anátomo-morfológica entre el menisco derecho, ¿sí? El menisco medial y el menisco lateral, ¿sí? Vamos a ver que uno tiene forma de C y otro es básicamente como si fuera un círculo, casi llega a ser un círculo. Entonces, si nos fijamos, vamos a poner acá el color. El que tiene como si fuera forma de C, ¿sí? Que termina siendo más grande que su contraparte, es el menisco medial. ¿Estamos? Este que está acá es el menisco medial, decimos que tiene forma de C. No solamente es más grande, sino que vamos a ver también que está mucho más fijo a la articulación que el menisco lateral, ¿sí? Porque está firmemente unido a lo que va a ser la cápsula articular y el ligamento colateral tibial, ¿sí? Entonces, la verdad eso limita bastante la movilidad que tiene este menisco, ¿estamos? Por otra parte, si ven que este tenía forma de C, el otro tiene forma como si fuera casi un círculo. ¿Ven que termina esto y es mucho más cerrado? Y si queríamos comunicación, bueno, listo, lo ponemos así como si fuera una O, mucho más cerrado este que es el lateral, ¿estamos? O el externo, depende de cómo le quieran decir, ¿sí? Entonces, este básicamente, si ya vimos lo que hacía el medial, entonces la forma es volver a los antónimos, ¿no es cierto? Si el otro era más grande, este era más pequeño. Si el otro era más móvil, este era, era más inmóvil, este es más móvil, ¿sí? Y por último, la forma, bien, este tiene forma como si fuera casi de círculo o de O, bien, casi cerrado, en realidad no termina de cerrarse, y otro tiene más una forma como si fuera de C. Para terminar con esto, ¿sí? Podemos ver en esta diapositiva más que nada todos los que son los ligamentos que me están reforzando esta articulación de forma interna y de forma externa, ¿sí? Yo se los voy nombrando y los voy marcando acá abajo con color en las imágenes para que los puedan identificar. Algunos de ellos ya los fuimos nombrando anteriormente y los fuimos marcando en las otras imágenes, pero bueno, para que entiendan en estas que tienen acá abajo lo que están viendo, ¿sí? Empezamos con el ligamento rotuliano, ¿sí? El ligamento rotuliano lo tienen marcado acá, ¿sí? Esta imagen y la otra son en espejo, son iguales, o sea, ven que dice, acá me le pusieron tendón, pero es ligamento rotuliano en realidad, este que está acá, ¿sí? Entonces, esto y esto son exactamente lo mismo. Entonces ahí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que esto va a ser hacia anterior, ¿sí? Y acá tengo posterior y acá también tengo posterior, ¿sí? O sea que este sería el famoso hueco popliteo, de que me habían preguntado justo algunos de los compas la vez pasada, y acá también tengo lo mismo, acá estaría el hueco popliteo, ¿estamos? Entonces la visión anterior la tienen para ahí, ¿bien? Pero ahí lo voy a borrar así no me molesta a la imagen, eso simplemente para que se ubiquen lo que están viendo. Después, obviamente también otra cosa para remarcar, esta es una visión posterior, ¿sí? Y esto, bueno, es una visión anterior, pero con transparencia me dejan ver acá a los ligamentos internos o intrínsecos de la articulación, ¿sí? Después tenemos a los ligamentos popliteo arqueado y oblicuo, ¿sí?
que me están reforzando más que nada la región anterior. Ahí viene justamente lo que decíamos recién, ¿vieron lo de el hueco popliteo? ¿Sí? Entonces estos los tienen acá atrás, en este se ve mucho mejor, esperen que pongo acá el resaltador, tienen acá entonces el ligamento acá, el popliteo, ¿sí? Que está acá, este es uno, y este están viendo otro más. Entonces este es el ligamento, ¿sí?, del tendón popliteo. Bien, están los dos que están ahí, ¿sí? Después lo que tienen es el colateral peroneo y el colateral tibial, ¿sí? Me dicen que son colaterales, o sea que vienen de los costados, ¿sí? Entonces acá están viendo de un lado, este es el colateral tibial, ¿sí? Fíjense en que me está uniendo acá. Me parece amarillo también, pero en realidad es naranja el que estoy usando, ¿sí?, para que se una. Y después tenemos el colateral peroneo, ¿sí?, que en este caso no está marcando acá el bíceps femoral, pero el colateral peroneo estaría acá. Esperen que si los voy a marcar en azul, ¿sí?, tendría que estar acá, colateral peroneo, ahí, ¿sí?, se marcaría en azul, ¿sí? Bien, después tenemos a los ligamentos cruzados. Estos ya son internos. Tenemos el cruzado anterior y tenemos el cruzado posterior. Estos más que nada, chicos, son para reforzar los movimientos de la rodilla y que no se me vayan a miércoles cuando yo la flexiono. ¿Estamos? Entonces, el anterior que dice, evita el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur, y el posterior limita el desplazamiento posterior. ¿Estamos? Eso los tienen acá adentro, bien, que son los ligamentos cruzados. Este es el cruzado anterior, ¿sí? Ven porque se inicia adelante, ¿sí?, después se va para allá, y el otro es el cruzado posterior, bien, que inicia por acá y se me cruza para el otro lado. ¿Vamos? Entonces esos son los ligamentos cruzados. ¿Estamos? Y después lo que nos quedan son los ligamentos meniscofemorales, que acá pueden ver a uno, tienen marcado acá el ligamento meniscofemoral posterior, ¿sí? ¿Ven que me lo marca acá? ¿Sí? En esta visión posterior, pero no ven otro acá, no ven ninguno de los otros que está marcado acá. El tema es que con respecto a los que son los ligamentos meniscofemorales, es cuando uno empieza a ver todo lo que es la parte posterior del menisco externo, ¿sí?, o menisco lateral, además de ver que se inserta directamente en la tibia, vamos a ver que tenemos algunas fibras que nacen del menisco y se extienden hasta la escala externa del cóndilo femoral medial. A esas fibras las consideramos ligamentos accesorios en la rodilla y es a lo que tienen marcado acá como ligamentos meniscofemorales. Algunos autores los reconocen, ¿sí?, o sea, en algunos libros van a ver que se los nombran, y en otros, como a veces son inconsistentes, o sea que no lo encontramos en todas las disecciones de rodillas que hacemos, ¿sí?, otros autores ni siquiera se los nombran. En el caso de verlos, como tenemos acá, de vuelta pueden ser ligamento meniscofemoral anterior y posterior, pero también tienen nombres propios. Por ejemplo, es el ligamento meniscofemoral anterior, le podemos decir ligamento de Humphrey, y es el que recorre la cara anterior del ligamento cruzado posterior. Y después el ligamento meniscofemoral posterior le podemos decir también ligamento de Brixberg, bien, y ese discurre por la cara posterior del ligamento cruzado posterior. ¿Estamos? O sea, muchas veces también lo que te dicen es que estos ligamentos meniscofemorales lo que te hacen es reforzar al ligamento cruzado posterior. Que también es algo que le decimos siempre en las lesiones de rodilla, es, ¿te rompiste el ligamento cruzado anterior? Bueno, no hay problema. Ahora, te rompiste el ligamento cruzado posterior y es recontra jodido. Entonces, fíjense en que ese es el que anatómicamente también está más reforzado por estos ligamentos meniscofemorales. ¿Estamos? Para estas articulaciones que siguen, recuerden que si uno hablaba de la pierna, era homóloga al antebrazo. Y la tibia y el fémur nos hacían acordar mucho a el radio y el cúbito. No porque se parezcan anatómicamente uno con el otro, porque si vos ves a la tibia y ves al cúbito, y ves al radio y ves al peroné, la verdad que no tienen nada que ver. Pero sí en cómo se relacionaban uno con el otro, bien, lo de la interósea, y que ellos tenían una articulación proximal y una articulación distal, bien. Entonces vamos a ver que la que tenemos marcada acá es la articulación tibioperiónea proximal derecha,
vamos a ver que es una diartrosis del tipo sinovial plana o artroidea, ¿sí? Vieron que la clase pasada que estuvieron con los huesos, la verdad que las calles articulares para la tibia que tiene el peroné son recontraplanas, no me permiten otra cosa más que un pequeño deslizamiento en algún caso, aunque tienden a ser unas articulaciones con bastante poca movilidad. Entonces, ¿cuáles son sus procesos articulares? La carilla articular del peroné con la carilla articular del cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Los medios de unión, como es una articulación sinovial, siempre va a tener cápsula articular. Y acá tenemos a los ligamentos anterior y posterior de la cabeza del peroné, ¿sí? Y esto, como les comenté, ¿sí? La verdad que no tiene casi movimiento, tiene un pequeño movimiento, ¿sí? Ahí de deslizamiento cuando uno hace una flexión dorsal del pie. Pero más que eso no se mueve casi para nada. Cuando hablamos de la articulación tibioperonea distal, esta es una de las pocas articulaciones que tenemos acá que no son sinoviales, ¿sí? Esta es una anfiartrosis del género sindesmosis, o sea que es una articulación fibrosa, donde la unión de los extremos distales de la tibia del peroné va a ser mediante los ligamentos, ¿sí? Un ligamento tibioperoneo anterior, el interóseo y el posterior, y va a estar reforzado también por la membrana interósea que están entre estos dos huesos, ¿sí? Se mueve muy poquito, en realidad únicamente se va a mover cuando uno realice la flexión dorsal del pie para ayudar a encajar bien lo que es el trastrálago entre ambos malleolos, ¿sí? Más que eso no tenemos con esta articulación. Y no se olviden, ¿sí? Que también tenemos a esta que era la membrana interósea, ¿sí? Recuerden que habíamos empezado a hablar de esto como algo homólogo del antebrazo, ¿sí? Es esta hoja fibrosa que está uniendo los bordes, ¿sí? Que están enfrentados de ambos huesos, ¿sí? Y también tenemos dos aperturas, bien, que son más que nada para después el recorrido de las arterias. Fíjense que hacia arriba tenemos la apertura para los vasos tibiales anteriores, vamos a ver después que hay una arteria tibial anterior, una arteria tibial posterior, y después por abajo tenemos a la apertura para la rama perforante de la arteria peronea, ¿sí? Es otra de los vasos que vamos a estudiar en la próxima clase. Bien, más que nada tengan en cuenta que esta membrana no solamente me sirve como un refuerzo para unir estos ambos huesos, sino que también es un punto de inserción para un montón de músculos de lo que va a ser la región de la pierna. Y ahora sí vamos con unas articulaciones más importantes, ¿sí? Que es la articulación del tobillo, ¿sí? También le pueden decir articulación talocrural, le pueden decir articulación tibioperonea astragalina, es exactamente lo mismo. Les digo que es una de las más importantes, ¿se acuerdan que la vez pasada cuando estaba mostrando a los malleolos medial y lateral, ¿sí? Es el malleolo tibial y el malleolo peroneo? Yo les comentaba que cuando tenemos una fractura a nivel de los malleolos es muy difícil arreglarlo y que esta articulación quede bien. En realidad la estructura anatómica, ¿sí? De esta mortaja que se forma es alucinante, ¿sí? Es muy difícil que uno lo replique eso desde lo que son los medios externos, ¿sí? Esta es una articulación del tipo de artrosis, ¿sí? Sinovial en gínglimo, tróclea o en bisagra, acuérdense que es exactamente lo mismo. Creo que habíamos quedado en decirle en bisagra, que era lo que más nos representaba a nosotros la visión del movimiento y las superficies articulares. Tenemos entonces, participando de esta articulación, a los extremos tibiales de la tibia y del peroné, que nos formaban esa mortaja tibio-peronea o mortaja malleolar, ¿sí? Más la tróquea del astrágalo, que era este hueso bien posterior de lo que es la región del tarso, ¿sí? Y que estaba superior a lo que va a ser el calcáneo. Los medios de unión, como es una articulación sinovial, como siempre tenemos que nombrar una cápsula articular. Y después vamos a ver que tenemos los ligamentos que van a tener diferentes porciones. Tenemos el ligamento deltoideo, que va a ser medial y tiene porciones que son tibio-navicular, tibio-calcánea, tibio-astragalina anterior y tibio-astragalina posterior. Fíjense acá que me dicen navicular, ¿sí? Calcánea y astragalina, ¿sí? Son tres huesos que forman parte de lo que va a ser la región del tarso, ¿sí? Navicular o efenoides
el calcáneo y el astrágalo, ¿sí? O sea que si ustedes tienen bien ubicados los huesos del pie, va a ser mucho más fácil identificar para dónde van estas porciones del ligamento deltoide, ¿sí? Y después tenemos el ligamento lateral, que está formado por la unión de 3 ligamentos, los astrágalos peroneos, que van a ser anterior, posterior, y después el ligamento calcáneo peroneo. Estamos lo mismo, ¿sí? Astrágalo peroneo, ¿qué me está uniendo? El astrágalo con el peroné, anterior y posterior. Y después el calcáneo peroneo, que me está uniendo el calcáneo con el peroné, ¿sí? Entonces, literalmente, si ustedes entienden bien los huesos del tarso, del pie, ¿sí? Y van a también poder identificar qué es medial y qué es lateral, es más fácil poder identificar dónde están estos ligamentos. Y por último, si decimos que es en bisagra, recuerden cómo abre y cierra la puerta, con esto puedo flexionar, ¿sí? Lo que va a hacer la flexión del pie, ¿sí? La flexión dorsal y plantar del pie. En esta diapo tenemos todas imágenes que están sacadas del Grace, ¿sí? Fíjense de vuelta para identificar. Acá, esperen que pongo puntero. Acá tenemos a la tibia y acá tenemos el peroné, o sea que esto me estaría representando la región de la articulación del tobillo bien izquierdo, ¿sí? Acá no está el astrágalo, pero sí me está marcando acá, como ven, cómo es la articulación. Ven que realmente me hace el refuerzo de los maleolos y eso me permite que después esta tróclea del astrágalo encastre entre ambos maleolos, ¿bien? Acá estamos viendo la articulación del tobillo, pero en este caso del lado derecho, ¿sí? Fíjense en peroné, tibia, y acá tenemos el astrágalo y de vuelta maleolo lateral, maleolo medial, y esta es la tróclea del astrágalo, ¿sí? Acá vamos a ver algunos de los ligamentos de los que estábamos hablando, ¿sí? Este que está acá es el ligamento calcáneo peroneo, fíjense que lo estoy viendo acá desde una vista lateral. Esto vuelve a ser el tobillo derecho, ¿sí? Este es el calcáneo peroneo. Después tenemos a los astrágalo-peroneos, que van a ser ¿qué cosa? ¿Sí? Anterior, como estamos viendo este que está acá, ¿sí? Y posterior, que estamos viendo este que está acá de este lado, ¿sí? Entonces esos son los ligamentos laterales. Si nos vamos a la visión medial de lo que sería esta articulación, ahí podemos ver a esos ligamentos deltoides de lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la parte que va a ser tibio-calcánea. Me está uniendo lo que es la tibia con lo que va a ser el calcáneo, ¿sí? Después tenemos a lo que va a ser, ¿sí? Tibio navicular. Me está uniendo a la tibia con el escafoides, o también llamado navicular, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Acuérdense que navicular era el nombre que le dábamos a este hueso como para diferenciarlo del escafoides que estaba en el carpo, ¿estamos? Pero si le querían decir escafoides también, estaban bien, ¿sí? Y después tenemos a la tibia astragalina anterior, me la pueden ver acá. Y si había uno que es anterior, este que está acá, pero que le ponen otro color para que no se nos confunda, es el tibio astragalíneo posterior. ¿Estamos? Entonces ahí pueden ver a todos los ligamentos que me están reforzando esto. Acuérdense también que tenemos ¿qué cosa? A lo que va a ser la cápsula sinovial, ¿sí? Ya vamos terminando, ¿sí? Tenemos acá las articulaciones del pie. En esta diapositiva es bien buchona, es guía, donde tenemos todas las articulaciones que nos falta ver. Lo que más me interesa es que las puedan reconocer. Así que vamos a ver que hay una foto, ¿sí? En realidad un dibujo en la siguiente diapo donde tienen marcadas todas. Lo que más me importa es que ustedes puedan identificar, ¿sí? A cada una de estas. De vuelta, el pie va a ser muy parecido cuando vemos mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las articulaciones interfalángicas y las metatarsofalángicas tienen que ya como imaginarse bien dónde están, ¿sí? Lo que nos queda después son poder identificar las otras articulaciones y sobre todo acá, que es importante, los nombres propios de estas articulaciones, porque muchas veces las van a encontrar de esa manera, ¿estamos? Entonces vamos a ver las dos cositas. Vamos a empezar. Tenemos la articulación de la primera fila del tarso, ¿sí? Acá tenemos, se llama articulación astrágalo-calcánea, también le pueden decir articulación subtalar o subastragalina, ¿sí?
porque es entre el astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Después tenemos la articulación entre la primera y la segunda fila, que es la famosa articulación de Chopard, ¿sí? O también llamada articulación medio tarsiana, ¿sí? Y si ustedes ven esto, es el conjunto de dos articulaciones en simultáneo. El astrágalo con el escafoides, el calcáneo con el cuboides, ¿sí? Entonces acuérdense, la C con la C, la A con la E, ¿bien? Astrágalo, escafoides, bien, fíjense que acá no le dicen navicular, le dicen escafoides, también le pueden decir astrágalo navicular, ¿sí? Y el calcáneo con el cuboides. Entonces ustedes se acuerdan, la C con la C, listo. Después para otro lado me queda el astrágalo y el navicular o el escafoides. La articulación de la segunda fila del tarso, tenemos la escafoides cuboidea, ¿sí? La escafoides cuneal, la cuneo-cuboidea y las intercuneales. ¿Vamos? Entonces fíjense que tenemos escafoides cuboides, ¿sí? Y las cuneas. Entonces vamos viendo cómo es que se relacionan entre ellos. Y la última, que tiene nombre propio, que es la articulación del Lisfranc, o la también llamada tarso-metatarsiana, lo que está haciendo es, me está articulando el tarso con el metatarso. Bien, vamos a verlas todas estas entonces en un dibujo y después las vemos por separado para ir ya terminando con este tema. Este es el dibujo del que les hablaba, donde tenemos al pie derecho, ¿sí? Fíjense que esta es una visión externa. Acá están viendo lo que sería interno o, ¿sí?, medial, y acá sería lateral. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, ¿bien? Y acá tienen separadas las regiones, el tarso, el metatarso y la parte de las falanges, ¿sí? Acá una cosa, ven que dice tarso, me dice 2 más 5, en realidad son 7 huesos. Lo que hace me está separando estos dos huesos principales, que son los más grandes, de estos que están acá, que son las 3 cuneas, ¿sí? El navicular o escafoides y el cuboides, ¿bien? Y 5 metatarsianos está perfecto, ¿bien? Lo que no está bien de esta imagen es acá que me dice falange 5, en realidad son, sí, 5 dedos del pie, pero recuerden que falanges son 14 en total, ¿sí? Porque todos los dedos, salvo el hallux, que es el dedo gordo, tienen 3 falanges, ¿estamos? La proximal, la media y la distal, ¿sí? Y el hallux tiene solamente 2, proximal y distal. Entonces son 14 acá, no 5, ¿sí? 5 dedos son 14 falanges, ¿bien? Ahora, más allá de eso, para poder identificar acá, fíjense bien que tenemos el astrágalo y el calcáneo. Entonces, esta articulación que está acá es la articulación subastragalina. ¿Estamos? ¿Ven? Porque estoy por debajo del astrágalo, ¿sí? Acá arriba, ¿sí?, tendríamos que tener aquí a la tibia del peroné, y estaría la articulación tibio-peroneoastragalina que estábamos hablando, ¿sí?, hace un ratito, la articulación de la mortaja. Esta articulación que está acá, ven que es el astrágalo con el navicular, o astrágalo escafoides y calcáneo cuboides. Esta es la articulación medio tarsiana, porque todo esto es el tarso, y estoy en el medio del tarso, ¿sí? Y también se llama articulación de Chopard, ¿sí? Esta que está acá, ven que me está uniendo ¿a quién? A todo lo que sería el tarso con el metatarso, y era la articulación, ¿sí?, tarso-metatarsiana, ¿sí?, o también llamada el Lisfranc, ¿bien? Las otras articulaciones que teníamos, ¿bien?, eran estas que están acá, que eran entre el navicular y las cuneas, el cuboide y el navicular, el cuboide y la cunea, ¿sí? Entonces estas hay que verlas por separado para poder identificarlas mejor y no confundirnos. Entonces, en detalle, vamos a ver acá a la articulación subastragalina, ¿sí? De vuelta es esta articulación que está acá, entre el astrágalo por arriba y el calcáneo por debajo, ¿estamos? Entonces, esta que está acá es la articulación subastragalina. Es de artrosis del tipo sinovial, o sea, tipo de artrosis género sinovial en trocoide o en pivote, ¿sí? Son las caras articulares posteriores del astrágalo y el calcáneo. Los medios de unión, como siempre, si es una sinovial, tiene cápsula articular, y acá tiene ligamentos que suelen hacer bastante buchones en sus nombres, que son astrágalo calcáneo lateral, medial, posterior e interóseo. Entonces le pueden decir que tienen la cápsula y los ligamentos astrágalo calcáneos. Bien, movimientos, esto hace un pequeño deslizamiento y rotación que me termina funcionando para darme lo que es la inversión y eversión del pie. ¿Estamos?
Acá tenemos a la astragalo escafoidea o astragalo navicular. ¿Estamos? Esta que era una de las que formaba parte de la articulación mediotarsiana o articulación de Chopard, ¿sí? Fíjense que tenemos acá. Este es el astrágalo, ¿bien? Y el que está hacia adelante es el navicular. Entonces, esta articulación que está acá es la astragalo escafoidea, ¿sí? Es de artrosis, es sinovial, es de artrosis o esferoidea. Va a ser la convexidad de la cara anterior del astrágalo y la concavidad de la cara posterior del escafoide, lo que nos da las superficies articulares, ¿sí? Y si bien esta es una artrosis esferoidea por cómo son las superficies óseas, en realidad los movimientos de acá, si bien teóricamente podrían ser todos, están bastante limitados por el complejo articular, ¿sí? Entonces en realidad lo que nos va a permitir dar es supinación con aducción y pronación con abducción. Fíjense que los movimientos del pie son muy particulares, no son para nada iguales a los de la mano y demás, sino que hablamos de inversión, eversión, supinación con aducción, pronación con abducción, ¿sí? Lo que es la flexión dorsal. Entonces, ojo con eso, que son diferentes los movimientos a nivel de lo que es esta extremidad. La otra de las articulaciones que formaban parte de la región mediotarsiana, ¿sí? O la de Chopard, era la calcáneo-cuboide, que yo decía la C con la C. Esta está acá, ¿sí? Fíjense de vuelta, este es el calcáneo, ¿sí? Y hacia arriba tenemos el cuboides, ¿estamos? Entonces esta es calcáneo-cuboide, ¿estamos? Entonces vamos a ver que es de artrosis, sinovial de encaje recíproco, ¿sí? Son la carilla de la superficie anterior del calcáneo y la carilla de la superficie posterior del cuboides, las superficies articulares que están formando parte de esta articulación, ¿sí? Y acá, más que nada, los movimientos van a ser deslizamiento, pero también me permite la rotación necesaria para participar en la inversión y la aversión del pie, ¿sí? En algunos casos también me ayuda a lo que va a ser la pronación y supinación del antepié y el retropié. ¿Estamos? Ahora, yo les decía hace un ratito que para poder ver las articulaciones de la segunda fila del tarso, ¿sí? Estas que son bastante buchonas porque me están nombrando con quién me articula cada uno, necesitábamos otra imagen para que se vea mucho mejor, ¿sí? Fíjense, acá en naranja, ¿sí? Esperen que les voy a marcar el punto de láser. Acá en naranja, ¿sí? Tenemos a este que está acá, que es el cuboides. Esta, sí, es la tercera cuña, la segunda cuña y la primera cuña. Entonces, esta articulación es la articulación cuneo-cuboide, entre el cuboides y la tercera cuña, ¿sí? Y es artroidea, todas estas son artroideas, son todas planas, ¿sí? Después tenemos las articulaciones intercuneiformes, son entre las cuñas, o sea, entre la tercera y la segunda cuña es esta, entre la segunda y la primera cuña es esta que está acá, ¿estamos? Entonces, estas que tenemos acá son las articulaciones intercuneiformes, ¿bien? Por otro lado, tenemos acá a la articulación de que este que está acá sea el navicular o escafoides, y fíjense que me articula con ¿qué? Con la primera, la segunda y la tercera cuña, ¿sí? Entonces, esta que está acá en verde es la articulación cuneo-escafoidea, ¿sí? Y por último, si ustedes se fijan, muy chiquitita acá, pero están articulando el cuboides con el escafoides o el navicular, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la articulación cubio-escafoidea, ¿estamos? Entonces, de vuelta, estas son todas articulaciones planas o también llamadas artroideas. Si son artroideas, ¿son de qué? De tipo sinovial, ¿sí? O sea, son género sinovial de artrosis. Después tenemos a la articulación del Lisfranc o la tarso-metatarsiana, ¿sí? Fíjense, esto que está acá atrás es el tarso y esto que está acá es el metatarso, ¿bien? Entonces, todas estas que están acá en colores que les marqué son cosas la articulación del Lisfranc, ¿sí? Es una diartrosis del tipo sinovial plana o artroidea, ¿bien? Y acá lo que tenemos son cada uno de los metatarsianos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que están articulando ¿con quién? Con cada uno de los huesos posteriores que tenemos del tarso, ¿sí? La primera es la que está más cortadita, fíjense que tenemos acá el primer metatarsiano, ¿con quién? Con la primera de las cuñas. El segundo metatarsiano con la segunda de las cuñas, el tercer metatarsiano con la tercera de las cuñas, ¿sí?
El cuarto, que ahí se comparte entre la tercer cuña y el cuboides. Y el quinto, ¿sí? Que articula más que nada con el cuboides. Bien. Los movimientos son muy limitados, ¿sí? Más que nada son deslizamiento, pero la primera, esta que está de forma aislada, como está un poquito más separada, permite cierta flexión, extensión o ligera rotación. Si ustedes se fijan de mover los dedos del pie, van a ver que el hallux realmente es uno de los más móviles y que más cosas pueden hacer. Y si alguno de ustedes vio la película, la de Kill Bill, ¿sí? Hay una escena después de que ella se recupera del coma. Spoiler, ¿no? Pero ya hace cuánto tiempo está esta película, que está queriendo volver a mover las piernas más y muestra cómo va moviendo el hallux, ¿sí? Entonces realmente ese dedo se mueve mucho más que los otros, ¿sí? Y eso se debe gracias a esta primera articulación que es separada del resto. Acá tenemos a las articulaciones metatarsofalángicas. Fíjense que de vuelta tenemos a todos los metatarsianos, de primero al quinto, ¿sí? Y acá están las falanges. Entonces es la unión entre el metatarsiano y la falange proximal, ¿sí? Que está en relación a cada uno de ellos, ¿sí? Son diartrosis sinoviales corníleas o también llamadas elipsoidales, ¿sí? Como les dije, son la cabeza distal del metatarsiano con la falange proximal acá de los dedos, ¿sí? Van a estar unidas por estos ligamentos colaterales y con ligamentos plantares. Los colaterales son dos, medial y lateral, ¿sí? Y esto me permite flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción y rotación limitadas. Por último, tenemos a las articulaciones interfalángicas. Esto se da entre, ¿sí?, la falange proximal y la medial y entre la falange medial y la distal. ¿Estamos? Salvamente acá pobrecito el hallux que tiene solamente una articulación interfalángica, ¿sí? Estas son sinoviales, trochantrosis o enguíglimo, ¿sí? Acuérdense, un nombre o el otro es lo mismo. Son las superficies articulares, ya se las comenté recién. Los medios de uniones son iguales que las anteriores, ligamentos colaterales más los ligamentos plantares. Y estas lo que me permiten hacer son la flexión y la extensión de los dedos del pie. Bien chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? Con respecto a esta última parte, presten atención a lo que les dije, que me interesa mucho que las puedan identificar, ¿sí? Más que nada, más que cada una de estas en particulares. Y sobre todo presten atención a las articulaciones principales que fuimos marcando, ¿sí? La articulación sacroilíaca es súper importante, la articulación coxofemoral, el complejo articular de lo que es la rodilla, ¿sí? La articulación del tobillo, ¿sí? Lo que hablamos de los ligamentos, bien, las particularidades que tenían la articulación sacroilíaca y la sínfisis del pubis con respecto al parto. Bien, entonces hay algunas cositas que fui marcándoles que son lo que más me interesa que ustedes resalten con respecto a esto. Bien, como siempre, cualquier tipo de dudas saben que me pueden consultar. Bien, espero que se haya entendido, les mando un beso y nos vemos en la próxima clase.